Muy buenos días, qué gusto poder verles nuevamente. Contento también de estar aquí compartiendo en esta mañana, ¿cierto? La enseñanza de la palabra, ¿no? El título del mensaje de hoy es Justificados solo por la fe. Justificados solo por la fe, y ahí en su hojita de aplicación, que como cada domingo tenemos, ahí aparece también justamente este título. Y hasta el capítulo 3 hemos estado viendo lo que Pablo le está enseñando a la iglesia en Roma. Entonces pasemos al capítulo 4, pero antes de comenzar quisiera orar por esta palabra, ¿no? Señor, quiero darte gracias en esta mañana, darte gracias, Señor, por este precioso tiempo que tenemos, Señor, de escudriñar y profundizar, Señor, a través de tu palabra, Señor, a través de la Biblia y a través de esta preciosa carta, Señor, de Romanos. Gracias, Señor, por la vida de ese gran hombre, Señor, de Pablo. Gracias por estos escritos que él dejó y que se han conservado a través del tiempo hasta llegar a nuestros días. Y hoy día tener, Señor, este precioso libro aquí en nuestras manos, Señor, como una palabra tuya fresca para nosotros. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Como introducción en esta mañana a mi mensaje, quiero hacer aquí la siguiente pregunta. ¿Quién de acá o cuántos de los que están acá trabajan, como le llamamos acá en Chile, apatronados, que reciben un salario de alguien que les cancela, trabajan para una empresa, que trabajan, son dependientes de alguien? O también puede ser alguien independiente. ¿Quién trabaja para alguna empresa? Allá hay 3, 4, 5, 6, varios que trabajan para una empresa. Bueno, y hay personas que trabajan tal vez como un trabajo libre, ¿cierto? Pero también esperan a fin de mes recibir un salario. Ok, entonces hay varios acá que trabajan, ¿cierto? Cuando llega fin de mes, tú vas donde tu jefe y recibes tu salario, ¿cierto? Y vas y te acercas donde él y recibes tu sueldo. La pregunta es, ese salario, ese sueldo, ¿tú te lo ganaste o tu jefe te lo regala? A ver, allá los que levantaron la manito, ¿te lo regala tu jefe ese sueldo o tú te lo ganaste? Bien ganado, ¿cierto? Bien ganado. Entonces tú llegas donde tu jefe y le dices, vengo a cobrar mi sueldo. O tú le dices a la persona, voy a cobrar mi sueldo, voy a cobrar mi salario. Es el fruto de mi trabajo. Veamos otro ejemplo. ¿A cuántos acá les gusta recibir regalos? Y aquí le voy a pedir a mi hijo Daniel que me ayude, por favor. Ayúdame, Daniel. ¿A cuántos le gusta? A ver, levante la mano, no vi la mano. Hay hartas manitos levantadas ahí. Sí. Bueno, es un solo regalo. A ver, Lubina, por favor. Pasa, Lubina. Sí, en serio. En serio, este regalo es para ti, Lubina. Pero antes tienes que pagarme 10,000 pesos. Vale 10,000 pesos lo que está acá. No, los 10,000 pesos. No los tengo. ¿Y no quieres el regalo? Los quiero. Pero tienes que pagarme. Son 10,000 pesos. ¿No los tienes? Me he cobrado. Lo siento, Lubina. No te puedes llevar ese regalo. ¿Me pueden? No te puedes ir, Lubina. Llévatelo de todas maneras. ¿Ya? De todas maneras. Así como recibimos regalos de pura gracia, recibimos regalos, obsequios, solamente como una muestra de amor, una muestra de cariño, sin recibir nada o sin tener que dar nada a cambio, así también en la salvación, así también en la justificación. Dios no me cobra nada y Dios no te cobra nada a ti para salvarte.
o para darte su favor. Es absolutamente gratis. Absolutamente. Un himno cristiano, tal vez un poco antiguo, dice así en una parte de sus estrofas: todo fue pagado ya, nada debo yo, salvación perfecta da quien por mí murió. Y sigue: Cristo dio por mí, y sigue la alabanza: todo fue pagado ya, nada debo yo, salvación perfecta da quien por mí y por ti también murió. Y esto es lo que Pablo está diciendo en este capítulo 4 de Romanos. Como ya hemos visto, Romanos era una iglesia mayormente de gentiles, pero también habían algunos judíos, y a ambos grupos les costaba entender que la justificación fuera solo por creer en Cristo. A ambos les costaba entender, y también les costaba, si les cuesta entender, les costaba vivir en la gracia. Y para explicarlo, lo que Pablo hace es usar un ejemplo que para los judíos era muy conocido, y usa el ejemplo de Abraham. Y quiero que vayamos, por favor, a la palabra, a los textos que vamos a ver hoy, que es Romanos capítulo 4. Ahí vamos a estar centrando nuestro mensaje, Romanos 4, del 1 al 8. Y vamos por el versículo 1. Pablo lo que quiere dejar muy claro es que la justificación o la salvación es solo por la fe en Jesús y en su obra de redención, es decir, en la muerte y la resurrección de Jesús. Y comienza diciendo: ¿qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre, según la carne? Como ya dijimos, Pablo era judío. Él era descendiente o era de la tribu de Benjamín, pero también él tenía la ciudadanía romana, y él se incluye como descendiente de Abraham. En otra versión dice Abraham, nuestro antepasado, cuando se refiere a Abraham. Y lo que Pablo está diciendo aquí es que Abraham es el antepasado de todos los creyentes, de los de la incircuncisión, es decir, de los gentiles, los cuales tienen la misma fe, y también de los de la circuncisión, o también los judíos, los cuales siguen las pisadas o siguen los pasos de la misma fe, es decir, de la fe de Abraham. En los versículos siguientes, que vamos a ver enseguida, Pablo va a explicar qué es lo que Abraham halló y cómo lo halló, si lo halló por la carne o lo halló por la fe. Cuando Pablo dice, según la carne, dice, y nuestro Padre, según la carne, quiere decir por sus obras. ¿Qué halló Abraham? Por sus obras. Para entender mejor el ejemplo de Abraham, quiero que vayamos al libro de Génesis, capítulo 15. Aquí hay dos cosas que llaman la atención. No vamos a hablar de todo el capítulo, vamos a hablar de dos cositas. Primero, que Dios confirma a Abraham su promesa. Y la promesa era de darle un hijo. Y esto lo vemos en el versículo 4. Versículo 4. Dice Génesis capítulo 15, versículo 4, por favor, Felipe. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará este. Cuando habla de este, si usted va al texto anterior, está hablando de Eliezer.
el siervo, no te heredará sino un hijo tuyo te heredará. Y lo segundo que vemos es el versículos 5 y 6. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y el versículo 6. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. La pregunta aquí es: ¿Abraham estaba circuncidado para que Dios le diera esta promesa y para ser considerado justo por Dios? ¿Qué piensa usted o qué sabe usted? ¿Abraham estaba circuncidado? No estaba circuncidado. La circuncisión vino después. Vino como señal del pacto que Dios hizo con él. Y otra pregunta: ¿qué ley había cumplido Abraham? ¿Había cumplido la ley de Moisés? No, absolutamente no. Pues la ley vino años después, cuando Dios saca a Israel de Egipto y lo lleva por el desierto hasta el monte Sinaí, y recién ahí le da a Moisés las tablas de la ley, que era lo que les iba a regir a ellos. Entonces la respuesta a esta pregunta que hace Pablo aquí con respecto a Abraham en el versículo 1 es nada. Nada halló Abraham en sus obras. Abraham no alcanzó absolutamente nada por lo que hizo. Todo lo alcanzó por fe. Como dice el autor de Hebreos en el capítulo 11. ¿Qué dice el autor de Hebreos en el capítulo 11? Versículo 8. Hebreos 11:8, si nos ayuda ahí. 11:8. Dice: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe. Solo por la fe. Versículo 9. Por la fe, dice, habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. ¿Y qué dice el versículo 17 del mismo capítulo? 11:17, ¿qué dice? Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido la promesa ofrecía su unigénito. Todo lo alcanzó por la fe y no por sus obras. Y esto es lo que Pablo está enseñando, esto es lo que Pablo quiere que la iglesia entienda. Y quiero que vayamos a nuestra primera pregunta de aplicación para esta mañana, ahí en su hojita que tienen en sus manos. ¿Qué cosas has intentado hacer en tus propias fuerzas para alcanzar la salvación o para alcanzar el favor de Dios? ¿Qué cosas durante tu vida has hecho o qué estás haciendo para alcanzar el favor o la bendición o la justificación o la salvación? Escribe ahí, ¿qué estás haciendo para alcanzar la salvación? Podamos responder a esta pregunta. ¿Qué cosas has intentado o estás haciendo para alcanzar la salvación o para alcanzar la gracia de Dios? Volvamos por favor al versículo 2 de nuestro capítulo 4. Romanos 4, el versículo 2. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios.
Y lo que Pablo está diciendo aquí es que si Abraham hubiese sido justificado por sus obras, podría él gloriarse en sí mismo. Pero ya hemos visto que Abraham no fue justificado por lo que hizo o por los intentos que hizo. Abraham hizo algunos intentos fallidos, entre comillas, para cumplir o para que se cumpliera la promesa. Como en el caso de el hijo que tuvo con Agar, su sierva, Ismael. Ese fue un intento de la carne. No era el camino correcto para alcanzar la justicia de Dios o para alcanzar la promesa de Dios. No era lo que Dios lo que había dicho. Versículo 3. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. La reacción espontánea o la reacción primera que tiene Abraham ante las repetidas apariciones de Dios es creer. Dios se apareció a Abraham no una vez, sino se apareció varias veces. En varias oportunidades vemos a Dios, ¿cierto?, venir y revelarse o presentarse de diferentes maneras. Y lo vemos esto en el libro de Génesis. Lo vemos, por ejemplo, en el capítulo 12, el versículo 1, 3 al 7. Estas no las vamos a presentar, solamente quiero mencionarlas. Génesis 12, 1 del 3 al 7. Si quiere usted anotar esta referencia. También en Génesis 13 del 14 al 17 hay otro momento cuando Dios se aparece a Abraham. En el capítulo 15 del 1 al 7 también Dios se aparece a Abraham. Y en todas estas no dice que Abraham, no dice textualmente y Abraham creyó, solamente lo está diciendo aquí Romanos. Y como lo vemos también en el versículo 6 que leímos del capítulo 15. Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Y hay otro pasaje que me encanta, que es cuando Esteban está siendo apedreado. Esto está en Hechos, capítulo 7, versículo 2. Y esta sí la vamos a poner acá. Hechos, capítulo 7, versículo 2. Mire lo que dice Esteban. Mientras Esteban está siendo apedreado, Esteban fue el primer mártir de la iglesia, y mientras él está siendo apedreado, está siendo muerto, él dice que ve los cielos abiertos y empieza a exclamar, y él dijo, varones, hermanos y padres, oíd, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán. El Dios de la gloria, esta palabra me llama la atención, el Dios de la gloria. Mientras pensaba en esto, decía yo, qué gloria vería Abraham cuando llegaron esos 3 ángeles a la tienda donde él estaba. Y los ve que se acercan y él va rápidamente y se da vuelta hacia la tienda y le dice a Sara, anda y prepara allí un alimento, prepara porque vamos a recibir a estos caminantes, a estas visitas. Y llegan esos 3 seres, 3 personajes que entran a su tienda. Qué gloria sería la que vio Abraham. Un comentarista bíblico dice al respecto, en cada ocasión que Dios se apareció a Abraham, infundió en él algo de su gloria, algo de sí mismo. Así que en realidad la fe de Abraham fue el mismo elemento que Dios le había infundido y que brotaba de su interior. A cambio de esa fe, de la fe de Abraham, Dios lo justifica, es decir, lo considera un hombre justo. Y esta consideración no se basa en las obras, no se basa en lo que él hizo, sino solamente se basa en el hecho de que Abraham
creyó. Vamos al versículo 4. Versículo 4. Ahora bien, al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Pero al que obra, dice acá, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Y en la versión NTV, este texto se lee así, de esta manera. Cuando la gente trabaja, el salario que recibe no es un regalo, sino es algo que se ha ganado. Y el versículo 5 dice, mas al que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Recuerda el ejemplo que pusimos al principio. Cuando trabajas, sabes que vas a recibir un salario a fin de mes. Sabes que vas a recibir un sueldo. Es algo que se te debe. Y esto es lo que Pablo está tratando de decir aquí. Él está tratando de explicar que el hombre natural, es decir, el hombre no justificado, siempre trabaja para Dios a fin de recibir algo a cambio o de recibir un pago. Es decir, para recibir un salario. El hombre natural o el hombre no justificado, este hombre nunca experimenta la gracia y tampoco tiene fe. Y por lo tanto, tampoco disfruta de las bendiciones de la gracia. El hombre que no es justificado nunca va a disfrutar la gracia, nunca va a vivir en la gracia. Siempre va a trabajar para Dios, pero para alcanzar algo. La justificación que Dios da, iglesia, amados, la justificación que Dios da no es una recompensa por las buenas obras que tú hagas. Es gracia dada a nosotros gratuitamente por medio de la redención de Cristo. Debemos entender, amados, que si la justificación de Dios se basara en nuestras buenas obras, o si requiriera nuestras buenas obras, entonces sería el salario. Sería algo que ganamos por nuestras buenas obras, es decir, sería algo que se nos debería, no algo dado por Dios así gratuitamente. Si la justificación de Dios se otorga o se otorgara según nuestras obras, la gracia ya no sería gracia. Como dice el mismo libro de Romanos en el capítulo 11, versículo 6. ¿Qué dice ahí? Y si por gracia ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obra ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. Y en la versión NTV dice este versículo, y como es mediante la bondad de Dios, entonces no es por medio de buenas acciones, pues en ese caso la gracia de Dios no sería lo que realmente es, gratuita e inmerecida. Eso dice la versión NTV. Nuestras obras de ningún modo pueden reemplazar la gracia de Dios, pues la gracia de Dios tiene que ser absolutamente gratuita y también inmerecida. No la merecemos por ningún motivo. Vamos a nuestra segunda aplicación, nuestra segunda pregunta y de aplicación en nuestra hojita. ¿Sientes tú que Dios te debe algo? ¿O piensas que porque haces lo que haces, te mereces el favor o la gracia de Dios? Escribe ahí tu respuesta. Y vamos a ir ahora al Salmo. Vamos a ver Salmo 32, versículo 1 y 2. Salmo 32, versículo 1 y 2. ¿Qué dice Salmo 32, versículo 1 y 2? Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado.
Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Eso dice el Salmo 32, versículos 1 y 2. Y vamos a Romanos nuevamente, Romanos capítulo 4, versículo 6. Ahí vamos a ver lo que Pablo sigue diciendo. No perdamos de vista que Pablo le está escribiendo a los romanos, a gentiles que se estaban convirtiendo y que les costaba entender la gracia, a judíos que habían creído, pero que querían que los gentiles que se convertían también se circuncidaran y que hicieran todo lo que ellos hacían para aceptarlos en la iglesia. Y Pablo está contra esto, diciéndole: no, judíos ni gentiles, es solo por fe, solo tienes que creer. Versículo 6 dice: como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. Aquí Pablo está usando el ejemplo de David, otro nombre que era importante para los judíos y también para los creyentes. Importante para los judíos porque David es otro antepasado de los judíos y también un rey de Israel. Y para los creyentes o para los gentiles que se convertían, ellos entendían, y para nosotros también es lo mismo, David viene de la línea mesiánica, viene de la línea donde nace el Mesías, donde viene el Cristo. No olvidemos que cuando Jesús estuvo con los discípulos, estuvo en la tierra, muchos le reconocían como Jesús, el hijo de David. De esa línea viene el Mesías, viene Jesús. Y David escribió este salmo, Salmo 32, escrito por David. No sabemos cuándo, pero su contenido, o lo que está allí escrito, por lo que allí dice, algunos sugieren que posiblemente lo escribió después de haber pecado con Betsabé. ¿Recuerdan ese pasaje, no? Esa historia, es muy conocida esa historia, muy dramatizada, diferentes novelas, películas se han hecho de eso. Después de haber pecado con Betsabé y antes de que llegara el profeta Natán. Y él escribe esto, lo que dice el versículo 7. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. En la escuela de estudios bíblicos se nos enseña que en la poesía hebrea a estos dos versículos se le llama un paralelismo, es decir, que es una repetición. Ambos versículos significan lo mismo. Y David sabía muy bien que él no hizo nada bueno para obtener el perdón de Dios. Nada bueno, solo pecado. Y usted, si ha leído cierto el pasaje, también lo sabe. ¿Qué pecados? Maldad, adulterio, fornicación, asesinato, conspiración, traición, todo eso, obras de la carne. Y él en este salmo habla de una dicha. Bienaventurado es felices o dichosos. Entonces David habla de una dicha, habla de una bienaventuranza, habla de un disfrute. Perdón. Del disfrute de aquel cuya transgresión o cuyo pecado es perdonado, de aquel que alcanza la justificación por la gracia de Dios. Como conclusión a este mensaje, como aplicación final, quiero invitarles, si por favor pueden ponerse de pie. Ya vamos a terminar. Con esto terminamos. Quiero invitarte que te pongas de pie, si puedes cerrar tus ojos.
Y hay ahí una tercera aplicación en tu hojita. Y dice, ¿estás dispuesto a depositar hoy toda tu fe y toda tu confianza en el Dios de toda gracia? Si quieres escribir ahí tu respuesta, escribe tu respuesta. O si quieres decírselo al Señor en oración, puedes decírselo. El libro de Habacuc, en el capítulo 2, dice, versículo 4, he aquí aquel cuya alma no es recta, se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. Quiero terminar orando. Y quiero invitarte, si hay alguien acá que quiere entregar su carga, si ya estás cansado de luchar en tus propias fuerzas, quiero invitarte que dejes tu carga en la cruz. Ven a Él y descansa. Ya no tienes que hacer esfuerzos propios. Ven y entrégale tu carga al Señor. Señor, quiero darte gracias en esta mañana por este precioso tiempo. Darte gracias, Señor, por tu palabra, que es tan viva y es tan eficaz, Señor. Y quiero orar, Señor, para que tu Espíritu Santo en esta mañana ayude a mis hermanos que están aquí en esta mañana a entender, Señor, que no es por nuestra propia fuerza, que no es por más que yo le ponga empeño, porque me voy a cansar, que es solo por gracia, es solo por fe, Señor. Y oro en esta mañana, Señor, para que tu palabra que ha sido entregada en esta mañana provoque fe en los corazones de mis hermanos y podamos venir a ti, Señor, con un corazón arrepentido, con un corazón, Señor, contrito, humillado delante de ti, para decirte, Señor, no puedo por mi fuerza. Necesito tu gracia, necesito tu perdón. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias por tu cruz. Gracias por tu salvación. Gracias, Señor, por lo que has hecho por nosotros. Y no te debemos nada, Señor. No te debemos nada. Gracias, Señor, porque tú no nos cobras, Señor, por estar aquí, por habernos salvado, por habernos redimido, por darnos tantas bendiciones y tanto gozo y tanto disfrute. No nos cobras nada, Señor, absolutamente nada. Es un regalo de gracia. Te damos, Señor, infinitas gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Recuerda suscribirte a nuestro canal y activa las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros sermones.